Los mensajes están llegando al 8810, también a nuestra cuenta de Twitter, a nuestro Facebook. Lo vamos a leer en un rato. Nuestra cuenta es suena_tremendo, esa es la cuenta de Twitter. También pueden participar a través del Facebook. Si no, mandamos un mensaje de texto al 8810. Voy a leer uno solo. Dice, hoy todos blancos están haciendo política partidaria como el diario El País. Dice Rubén, no, mentira, estamos haciendo política partidaria como el semanario Patria. Peor. Más explícito todavía. Pero es lo que ¿no? Sí, siempre explícito. Sí, blancos por dos hoy. Bueno, a ver, el lunes fue Constanza, después el jueves. Esto es... Sí, mañana viene Trump, yo qué sé. O sea, sí, claro, es de cada pueblo un paisano, ¿no? Se sabe. Como parte de esta temporada de interpelaciones que arrancó el pasado 15 de febrero y que ya contó con las comparecencias de los ministros Eduardo Bonomi, ayer Jorge Basso, mañana concurre a la Cámara de Diputados el titular de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. El miembro interpelante será el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, quien consultará al ministro a propósito de la situación de la aerolínea Alas Uruguay, Alas U, que no llegó a completar un año en el aire a pesar de haber recibido un préstamo de 15 millones de dólares del Fondes. ¿Por dónde van los tiros de la sesión de mañana? Vamos a conversarlo con el propio diputado. Buen día, Goñi, ¿cómo le va? Buen día. Sí, crónica de una muerte anunciada. No estoy innovando nada ni estoy trayendo ninguna novedad con una interpelación por el tema Alas Uruguay. Alas Uruguay, todo el mundo sabía, como la célebre novela de García Márquez, todos sabían que Alas no iba a volar por mucho tiempo. Los propios informes técnicos, el sentido común. Salíamos de la FER, el propio gobierno decía la FER Pluna. Y el afer Pluna lo recreamos en forma inmediata, increíble, un absurdo que nadie entendió, solamente Mujica, que con su... Perdón, le doy una manito en esto, si quiere, ¿no? También, digo, para allá. Hola, ¿qué tal? Colaborador de Patria, un gusto. Columnista. Hay que recordar que Mujica, vamos a decir, publicado por el semanario Búsqueda, había dicho que esto, lo de Alas Uruguay no se trataba de un negocio, se trataba de un tema político. Sí, ¿no? Que Mujica nunca lo desmintió, que fue publicado por Búsqueda. Y creo que había creado también que era un tema de sensibilidad con los trabajadores que habían quedado. Claro, lo que faltó sensibilidad es con la gente, porque los recursos públicos siempre son necesarios para la gente que necesita los recursos públicos. El caso del Fondes es paradigmático. Quienes aportan al Fondes, quienes hacen la gran contribución, son los jubilados con los préstamos sociales del Banco República. Los fondos que nutren al Fondes y que fueron a parar a la calle en un despilfarro insólito de Alas Uruguay, fueron aportados por miles y miles de jubilados que, pagando una tasa de interés bastante alta, aportaron a través del Banco República a ese Fondes. Entonces, yo siempre digo, a mí me parecería bárbaro que Mujica hubiera, con fondos propios, con el fondo Raúl Sendic, por ejemplo, que es un fondo millonario, darse el gusto, el capricho, porque es un capricho, y de alguna forma todas sus expresiones en ese momento quedaban claro que era un capricho. Él decía, bueno, si perdieron tanto, ¿por qué no vamos a perder ahora? Y si perdemos, mala suerte, y todo en una enorme irresponsabilidad que hoy la terminan pagando, reitero, no solo la sociedad en su conjunto, sino los que les van a faltar los recursos, porque ahora en rendición de cuentas estamos dentro de pocos meses viendo a cómo vamos a recortar, porque estamos ya con un déficit, no nos alcanzan los pesos para el presupuesto que tenemos, y bueno, y acá se ven dónde esos dineros que van a faltar, dónde se gastaron. Goñi, usted está hablando en este momento de Mujica, pero según el propio Goñi, más de las 2/3 partes del dinero para Alas U se terminó de otorgar en este gobierno. Usted entiende que el actual Fondes, ¿no?, que fue dividido en dos, una parte para el cooperativismo de alguna manera y la otra parte dependiente de la OPP, debió cancelar parte del préstamo que le tocaba pagar y dejar la conformación de Alas Uruguay a mitad de camino. Es decir, el gobierno actual debería haber parado la rotativa, parado los créditos. Perdió una gran oportunidad. Es decir, Mujica sigue gobernando, lamentablemente. Lo peor de Mujica sigue hoy vigente. Ese modelo que instauró Mujica del hacer cualquier cosa, de la política sobre lo jurídico, de prender velita al socialismo con el fondo y con los recursos públicos, eso hoy sigue gobernando. Lamentablemente, ese modelo que instauró
impregnó a muchas organizaciones. Si no, es inexplicable lo que ayer se decía sobre el tema salud pública, lo que pasó en ANCAP, que siguió pasando, y lo que siguió pasando en el FONDES, porque cuando el nuevo gobierno asume, no había obligación ni jurídica, ni por supuesto había informes técnicos que lo respaldaran, de seguir la financiación. La financiación había sido en varias etapas. El gobierno de Mujica tonto no era, y le tiró el fardo o le tiró una cáscara de banana al nuevo gobierno, porque solamente aprobó un préstamo por $4 millones aproximadamente, y que los 11 restantes los resolviera el próximo gobierno. Y bueno, por la razón que intentaremos descubrir mañana, abriendo la caja negra, valga la figura, de Alas, a ver por qué se volvió a financiar. No había obligación jurídica, eso lo tengo absolutamente claro. Hubo una aprobación de un nuevo crédito, y bueno, había una oportunidad allí sensacional para todo eso que se dijo, que ahora las cosas iban a cambiar, todas esas buenas intenciones que se plantearon en el nuevo gobierno, bueno, que la desprolijidad era del gobierno anterior, que el voluntarismo era de atrás. Lamentablemente, en el caso de Alas, concretamente, y vale como ejemplo, todo eso que se decía que quedaba para atrás se volvió a repetir. Eso en el caso de Alas solamente porque el nuevo gobierno, ¿no? El gobierno asumió en marzo del 2015, tuvo la intención de corregir el asunto del tema de los préstamos del FONDES, o sea, lo dividió en dos, por un lado INACO, por otro lado la Agencia de Desarrollo Económico dentro de la OPP, topearon los préstamos, se fijaron una nueva serie de exigencias para otorgarlo, es decir, estas medidas fueron suficientes por fuera del caso de Alasú, ¿no? Es decir, por fuera del caso de Alasú, este nuevo gobierno, esta nueva etapa del FONDES, está cumpliendo con unas exigencias bastante más, si quiere, limitadas, responsables sobre los préstamos públicos. Hubo sin duda mejoras, sobre todo porque hubo límites, ¿no? Se pusieron límites a los préstamos, de que solamente se puede hasta un 10%, por ejemplo, prestar del fondo a un emprendimiento, y esos límites, ya sí, objetivos insuperables, lleva a que, bueno, mejore un poco la forma de distribuir esos fondos, por decirlo de alguna manera, en mayor cantidad de emprendimientos. Ahora, no fue suficiente. Y como nosotros lo advertimos en su momento, nosotros pedimos una investigadora parlamentaria en mayo o junio del 2015. Enseguida dijimos, señores, no se confundan, una nueva ley, y ahora al decir del nuevo fiscal, el fiscal de corte, dice: fetichismo jurídico, creer que con una nueva ley uno va a mejorar todo lo que venía de atrás, una cultura instaurada, no era suficiente. Lo advertimos y pasó. Cuando la primera prueba de fuego que tuvo el FONDES, la primera, no la segunda y la tercera, la primera, a los 2 o 3 meses de asumir el gobierno, tuvo que resolver si paraba un proyecto absolutamente inviable. Todos sabían que no era viable, todos. El propio ministro Rossi, el 2 de marzo del 2015, es decir, al segundo día de gobierno, dijo: yo no tengo ninguna expectativa sobre Alas. Eso, traducido al idioma que quieran, es: esto no va a funcionar. Bueno, si el ministro de Transporte públicamente dijo: esto no va a funcionar, darle $12 millones a los al mes siguiente, realmente es un despropósito, y alguien tiene que asumir. Pero Goñi quiere saber quién es el responsable final de haber avalado ese préstamo, porque entiende que... ¿Qué entiende, Goñi? ¿Qué pasó con esa decisión, bueno, cuando había supuestamente una mayoría, una opinión contraria de que no era viable Alasú? ¿A qué le adjudica esa decisión? Esa es la gran pregunta. Mirá que yo realmente quiero saberla. O hay un Murro obviamente no le va a decir nada. No, van a tener que algunas alternativas. O no se vio, había una incapacidad tal que no se vio, a pesar de que Rossi lo podía haber dicho. Los informes técnicos no vieron eso que veía todo el mundo, una incapacidad de tal magnitud. No tiene pero los informes técnicos, ¿usted accedió a los informes técnicos? Los informes técnicos eran los que ya venían, no sabemos si se hizo otro. Si se hizo otro,
realmente la incapacidad sería tal que habría que cuestionar el funcionamiento del Fondes, porque si no vio que Alas no era viable, ya no puede ver nada. O hubo una presión de repente política irresistible, que yo creo que estuvo, eso sobre la mesa. Recordarán que hubo una pelea por el botín del Fondes, enseguida entre Mujica y entre Vázquez. Mujica quería que siguiera el Fondes como estaba, Vázquez quería cambiarlo. Esa pelea por el botín, indudablemente había que tener coraje, lo reconozco, pero era lo que había que hacer para pincharle el globito a Mujica. Era el gran juguete de Mujica. Pero ¿qué ganaba la persona que quería quedarse con el botín? Extenderle los préstamos a la SUD, cuando sabían que iba a ser justamente el talón de Aquiles de esta propuesta. Estos fondos dan poder, ¿no? Realmente, ¿por qué esa pelea feroz que hubo entre las diferentes fuerzas políticas del Frente Amplio para tener la administración de ese fondo? Porque quien tiene fondos para financiar casi que cualquier cosa, bueno, tiene un poder político porque terminan en tu ventanilla, en tu directorio, todas las delegaciones de todo tipo de color, de todo el país. Y bueno, es un espacio de poder, ¿no? Un espacio de poder cuando se dan un manejo ilegítimo. Si uno dirige bien y es un buen administrador, y bueno, van pocos a pedirle algo que la mayoría sabe si tiene posibilidades o no. Pelea por el botín fue tal que bueno, hubo casi un cisma al ingresar el gobierno a ver por el tema del Fondes. Y indudablemente no hubo el coraje o no hubo la fuerza. Yo supongo que fue más eso, que fue un tema que si Vázquez no pudo con Mujica, yo supongo que tampoco los directivos del Fondo dijeron, ¿por qué yo voy a pelearme con Mujica por este tema? Porque naturalmente... Pero es solo Mujica, porque usted mencionó, por ejemplo, que Rossi le parecía que este negocio no era viable, ¿no? A principios del 2015, no sé bien qué fue lo que usted citó sobre el 2 de Rossi. marzo, Rossi en un programa de 2015, televisión. 2 de marzo de 2015. Ya ministro de Transporte, sí, dijo... Al segundo día de asumir el gobierno dijo, no tengo ninguna expectativa sobre Alas Uruguay. Es decir, esto no va a funcionar. Se está apuntando mucho sobre Mujica, pero... Puede que haya existido también una suerte, lo voy a poner entre comillas, ¿no?, de cola de paja por parte de Rossi, por parte de Astori, que fueron quienes trajeron a Campiani, negocio que no prosperó, y cuando se tiene que cerrar Pluna quedan muchos trabajadores en la calle y dicen, bueno, por lo menos... vayamos hasta las últimas consecuencias. Claro, vayamos hasta las últimas consecuencias, démosle una oportunidad a todas estas personas. Es muy probable, la complicidad naturalmente de todo el gobierno. Rossi es ministro de Estado, no es cualquiera. Si él realmente... hubiera actuado responsablemente, tenía que haber dicho en el primer Consejo de Ministros, paremos esto, que termina mal, ¿no? Y hay una responsabilidad que puede tener una responsabilidad penal. Indudablemente nosotros vamos a terminar con la instancia política, pero ya estamos trabajando, y es público, con el diputado Gonzalo Mujica, con el diputado Trovo, preparando una denuncia que integra todos los temas del Fonde, integra los negocios con Venezuela. Nosotros cuando denunciamos el tema del Fonde dijimos también que había negocios oscuros con Venezuela hace 2 años ya. Porque indudablemente esto se armó todo un esquema en una mezcla de fantasía, de pensar que con estos instrumentos tenían superpoderes, porque acá se creía que con solamente plata y con buena voluntad se podía desarrollar empresarialidad. Pero está hablando del Fondes, ya como algo más genérico. Puntualmente sobre Alasú, ¿entiende que existió algún tipo de amiguismo entre gente del Ejecutivo, gente del Legislativo y la empresa puntualmente? ¿Había vínculos? Y bueno, ¿Tiene pruebas de eso o no? Bueno, es lo que tenemos que averiguar, tenemos que preguntar mañana. Sin duda, explicación por sentido común racional no tiene. El tema de Alas no pasa ningún test de razonabilidad. Entonces, tiene que haber o amiguismo o interés de beneficiar a alguien económicamente, a ese grupo, ¿no? Porque usted cuando hace estas cosas las hace por algo, ¿no? Y eso es lo que de una vez por todas tiene que reconocerse, porque si no se va a seguir... Vuelve al tema, Murro nunca le va a reconocer que hubo amiguismo o intereses espurios. O sea, uno imagina que Goñi tiene algún dato también, ¿no? Para presentar mañana sobre la mesa. Sí, algún dato nuevo, ¿no? Sí. Nada de lo que no sé, porque toda esta conversación que estamos teniendo se basa en lo que se decía sobre Alasú que iba a pasar en el 2015. Bueno, siempre tiene que dar algo, es decir, un responsable de usar los fondos, y en este caso es responsable el ministro Murro, por eso lo convocamos, alguna explicación tiene que dar. Si nosotros permitimos que los gobernantes puedan despilfarrar los dineros públicos sin dar una razón de por qué lo hicieron, yo quiero cualquiera,
Es decir, yo tengo 3 o 4 opciones. O hubo una incapacidad total, o hubo una desidia, como bueno, realmente pasó también. Puedo decir, no, mira, lo que pasa en ANCAP ahora que se compran maquinarias de 80 millones de dólares y están en el pasto. Puede haber una desidia. Puede haber una presión política, puede haber una decisión política que fue resuelta al más alto nivel y Murro quizás lo diga, bueno, hubo una decisión política de continuar esto. No nos olvidemos que Mujica estaba también haciendo su campaña internacional, traía delegaciones japonesas para mostrarle la autogestión de una línea aérea. Había toda una cantidad de elementos que la ciudadanía tiene que saber realmente qué fue lo que definió que se financiara un proyecto absolutamente inviable y hoy tiene los costos arriba de la mesa. Alguien tiene que pagarlos. Goñi, pocos minutos para ir cerrando esta nota. ¿Tiene cuantificadas las pérdidas del Fondes al día de hoy? Bueno, hoy se han dado a pérdida más de 50 millones de 70. Es decir, creo que el fracaso es bastante evidente. ¿Sí? Si en 2 años, ¿no?, de evaluación llevamos de 70 millones 50 tirado a pérdida, indudablemente hay que revisar qué se está haciendo. Y reitero, no solamente estos despilfarros se dieron en el gobierno anterior. Este gobierno actual, por alguna razón que trataremos de descubrir mañana, continuó dando financiación a proyectos absolutamente inviables y no sustentables. Bien. ¿Cuándo va a presentar la denuncia penal con Gonzalo Mujica? En las primeras semanas de marzo. ¿Y cuáles son, cuál entiende usted que son las acciones delictivas? Bueno, cuando usted usa recursos por fuera de la ley y beneficia en este caso, a grupos concretos, particulares, en el caso se benefició una empresa Alas Uruguay, eso, según la definición de nuestra ley de corrupción, es un indicio importante de corrupción. Ahora, la justicia penal deberá determinar si hubo ilícito o no. Elementos e indicios hay bastantes. Bien, algún oyente apuntaba por acá, ¿no? El factor dinasia, ponía, es decir, el tiempo, las demoras de la Dirección Nacional de Asociación de Aviación Civil para darle el permiso a Uber. A Uber. Vamos con la mezcla. A Uber de volar. Sí, a Uber de volar del país, a Alas de volar. Dinasia cuida la seguridad de los pasajeros. Si nosotros también, arriba de justificarle la pérdida de millones de dólares por caprichos del exgobernante o los gobernantes de turno, encima le vamos a pedir a quienes garantizan nuestra seguridad allá en el aire, que si caemos marchamos, bueno, ya sería un desastre, un signo de decadencia ilevantable. Por favor, dejemos a Dinasia que siga haciendo las cosas que tiene que hacer, que son para garantizar. Dinasia cumple protocolos internacionales para que los aviones tengan las máximas garantías. En este caso, bueno, por ejemplo, los aviones que venían con motores que no se sabían su historia. Si alguien pretende que Dinasia hubiera certificado aviones con motores que no sabía si se iban a parar en cualquier momento, bueno, ya ahí la cosa sería más grave. Rodrigo Goñi, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo.